Bondades y usos de los programas con Cuprice por grado para secundaria, general y técnica. Me gustaría comenzar esta exposición recordando aquel cuento donde el emperador manda hacerse un traje con unos sastres que llegan al reino y que le crean un traje invisible. Y ese traje, cuando él sale, genera una reacción muy especial en todo el pueblo porque el pueblo lo mira desnudo. De tal manera que desde que yo era pequeña y escuchaba este cuento, yo me identificaba mucho con los sastres y me preguntaba, ¿qué tal si sí hicieron su trabajo? Y solamente esos hilos y esas costuras y ese acabado que le dieron al traje era algo que por lo especial de sus materiales, por el diseño tan distinto, tan innovador, no podía ser observado por los ojos de los plebeyos o del pueblo o de la mayoría de la población del reino. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no volvieron los sastres? ¿Por qué si el traje era real, no regresaron? Tal vez los ojos del pueblo no estaban acostumbrados a ver ese tipo de material y si los sastres hubieran vuelto, les hubieran ayudado a verlo. Además, hubieran evitado la vergüenza que sufrió el rey al ver a todos sus súbditos o a todo su pueblo riéndose de él porque no alcanzaban a ver otra cosa más que su desnudez. Y a propósito de ello, yo quisiera preguntarles, ¿creen que esta decisión del rey fue una decisión inteligente? Porque a veces los genios también desvarían. Tal vez era tan buena la hechura del traje, tal vez eran tan buenos los sastres que simplemente era tan distinto el traje que no lo alcanzaban a ver. ¿Cuál sería la diferencia para ustedes entre la inteligencia y la locura? Bien, pues algunos expertos nos dicen que la inteligencia es la capacidad de pensar, de solucionar problemas, de aprender, planificar, crear, innovar, reflexionar y ser consciente. Mientras que la locura no consiste en ninguno de estos esfuerzos, porque están de acuerdo que pensar y hacer cosas innovadoras y pensar nuevamente, que es reflexionar, aprender, todo eso es hacer cosas distintas. La locura, por el contrario, es hacer lo mismo una y otra vez, esperando siempre resultados diferentes. Quisiera entonces preguntarles si alguien de ustedes reconoce esta palabra griega que significa decisión, que significa yo decido, separo, juzgo y que se relaciona con un momento de cambio muy marcado, muy fuerte, hasta cierto punto un cambio agresivo debido a una enfermedad, debido a las fuerzas de la naturaleza y que cambia, que modifica por completo ya sea la vida de una persona o de una comunidad. ¿Ya vieron con cuál concepto es? ¿Cómo se dice en español? En efecto, en español le decimos crisis. Este cambio marcado que está implicado en la salud, en la vida de un individuo, ya sea a nivel social, económico, emocional, en las relaciones, en el trabajo, pero que al final de cuentas altera la vida de una persona o de una comunidad completa. Yo les quisiera preguntar, si ante circunstancias conocidas ustedes consideran que sería importante actuar con inteligencia, ahora ante un estado de crisis, ¿creen que sea mejor actuar con locura o con inteligencia? Es decir, ante la crisis, ¿vale la pena seguir haciendo lo mismo que ya hacíamos? ¿O podríamos intentar hacer algo diferente? Bueno, pues la crisis también puede ser una oportunidad justamente para cambiar aquello que no habíamos logrado transformar, para mejora de nosotros mismos. Para ello quisiera mostrarles una breve línea del tiempo
que comienza en la educación antes del 2020, justo antes del 2020, donde ya en estos años del siglo XXI se venía hablando de propuestas pedagógicas que buscaban darle herramientas al maestro para que atendiera problemas como el rezago o como la exclusión. Por eso se buscaba siempre en nuestras capacitaciones, en la formación continua que recibíamos, nos hablaban bastante de los derechos de los niños para que nos familiarizáramos y lleváramos a cabo una práctica pedagógica desde la inclusión, desde la cultura de la inclusión, y que además diversificáramos nuestras estrategias didácticas. ¿Para qué? Pues para dar justamente atención a las necesidades distintas de cada educando. De esta manera generaríamos a su vez ambientes de aprendizaje incluyentes, libres de violencia, libres de rechazo, libres de exclusión, que favorecieran también el que ya no existiera en las aulas la violencia o la agresión física, pero tampoco la simbólica, que es este desdén con el que a veces el maestro trataba al alumno, haciéndole sentir que él lo sabía todo y el alumno no, ¿verdad? Que él tenía el poder y el alumno no. Además, ya se venía hablando de enfoques pedagógicos centrados en el aprendizaje de los alumnos, en donde era importante desarrollar competencias para la vida y que el estudiante fuera el propio gestor, el propio dueño de su proceso de conocimiento. No que el maestro le transmitiera los conocimientos, ni que el maestro le administrara los aprendizajes. El aprendizaje no emanaba del maestro, sino que era una construcción que el estudiante realizaba con su propio esfuerzo. Y además ya se venía insistiendo también en capacitaciones docentes para el manejo de tecnologías digitales, pero también siempre nos hacían énfasis en la evaluación formativa. ¿Qué significa? Que no importaba si era un examen por proyectos, puede ser una actividad de otra característica que no fuera una examinación, una exposición, una expo, una feria en donde se involucrara a muchos compañeros trabajando en colaboración y en equipo, pero que siempre tuviera el énfasis para que el estudiante fuera realimentado, para que aprendiera hasta un examen escrito situado más que en la calificación, más que en castigar al alumno, sería en que aprendiera. Ese era el centro de la evaluación, lo que se venía promoviendo ya desde antes del 2020. Además, que el maestro tuviera un proceso de reflexión constante para la mejora continua de su propia práctica educativa, al tiempo que los directivos se promovía la gestión y el liderazgo transformacional para que al interior de los centros educativos la toma de decisiones se hiciera en conjunto, no por imposición ni por autoritarismo. Claro, sabemos que son figuras de autoridad y que tienen este poder y estas facultades al interior de un centro escolar. Sin embargo, que cuando las decisiones se tomaran fueran en un ambiente de democracia, de plenaria, de transparencia, de asamblea, dialogando y todos juntos colaborando. Luego vino el cierre del ciclo escolar 2019-2020 y ante la situación de pandemia el panorama cambió repentinamente. Las vías de comunicación entre alumno y maestro ahora sí no tuvieron otra alternativa, tuvieron que circunscribirse a los medios digitales. Si acaso, además del correo electrónico y alguna plataforma digital, el teléfono era la otra vía de comunicación alternativa, pero todo era a distancia. De tal forma que a la evaluación formativa se le agregó una nueva condición, que era justamente no estar de manera presencial frente a los estudiantes. Digamos que los docentes, como pudimos, con los recursos que teníamos, con las habilidades que ya habíamos desarrollado, dimos una respuesta emergente para ese último trimestre del ciclo escolar 2019-2020 y como siempre lo hicimos lo mejor que pudimos y con todo el esfuerzo y todas las ganas. Luego vino el ciclo escolar 2020-2021. Y aquí sí tuvimos un poco más de oportunidad de planificar considerando las condiciones de la educación a distancia, lo que ya habíamos de alguna manera experimentado y aprendido en el cierre del ciclo anterior.
Entonces se emitieron acuerdos a nivel legal de la normativa para regular la evaluación y se utilizaron de manera generalizada herramientas ya digitales prácticamente por todos los docentes para diseñar, planificar y ejecutar sus actividades didácticas y hacerlas llegar a sus alumnos. También de manera interna se llevaron a cabo programas de acompañamiento psicopedagógico que ya fomentaban otras habilidades o competencias más relacionadas con las emociones, más relacionadas con la comunicación, más relacionadas con aspectos personales que estaban interviniendo en los procesos de aprendizaje académico. Y de esta forma también se llegaron a adecuaciones curriculares donde cada maestro tuvo que ir haciendo allí sus ajustes, sobre todo para que los aprendizajes fueran al ritmo en el que los alumnos iban respondiendo. Sin embargo, pues también hubo retos mayores como la comunicación. Obviamente fue complicadísimo lograr una comunicación sostenida, constante y participación activa de todos los estudiantes. Si esto ya de por sí era complejo en la educación presencial, a distancia se convirtió en un reto mayor y tener evidencia de ello, bueno, fue todo una hazaña, ¿verdad? Para ello, pues se requirió de la empatía, que a veces estábamos ya tan estresados, tan metidos en esta nueva situación, en cómo la íbamos a resolver sobre la marcha, que el manejo de emociones comenzó a ser un nuevo reto, tanto con los docentes, con los padres de familia, con los alumnos, y el adaptarnos al modelo a distancia significó mirar, ahora sí, sin poder ver hacia otro lado, mirar de frente el trabajo colaborativo entre compañeros y también con los padres de familia y realizar el diseño y la ejecución y evaluación de actividades integradoras que no hicieran la lista tan grande de que cada materia mandaba tareas diferentes y listas enormes de trabajos. De esta manera, integrando varias materias, varios aprendizajes, se lograba que los alumnos no se frustraran y los padres de familia no se mostraran molestos y de todas formas se lograra el aprendizaje. Luego vino el ciclo escolar, que es en donde estamos ahora, el inicio del 2021-2022. Los nuevos retos, pues es el modelo híbrido, que ya sospecho que hay bastante información que se ha revisado y que ya la tenemos muy en cuenta para este arranque del nuevo ciclo escolar. Y básicamente, ¿qué es híbrido? Pues es fusionar varias modalidades, varias tendencias, varias recomendaciones que vengan de distintos lugares, de distintas propuestas, de distintas teorías, de distintos enfoques. Eso es la hibridación. Fusionar, ¿para qué? Pues para lograr el objetivo. ¿Qué es el objetivo? Cumplir con lo que nuestras autoridades nos piden, cumplir con las necesidades de nuestro centro escolar y nuestra comunidad, siempre bajo las indicaciones del cuidado a la higiene, la salud y todos los protocolos de salud que ahora nos rigen, al tiempo que logramos el aprendizaje de los alumnos. Yo no dudo que lo podemos hacer. Siempre hemos estado fusionando de aquí y de allá, uniendo, haciendo collage de todo lo que nos acercan, de toda la información que nos llega, de todo lo que podemos obtener para lograr el aprendizaje de nuestros alumnos en función de las necesidades de nuestro centro escolar. Entonces, es nada más como ahora sí formalizar el término híbrido, pero pues no está de más tener en cuenta que en esta indicación del modelo híbrido no hay que perder de vista ambientes de aprendizaje y que los ambientes de aprendizaje pues se construyen a través de un trabajo de planeación y de evaluación también. No es nada más como que yo soy un maestro que se le da muy bien hablar, que se le da muy bien platicar con los estudiantes y ya genera un bonito ambiente. No, ese ambiente tiene que trabajar para que se aprenda lo que se tiene que aprender y para que quede evidencia de ello y lo podamos observar y evaluar. Además,
todo ello debe de estar centrado en metodologías activas. ¿Esto qué significa? Muy práctico, muy significativo para el alumno, centrado en su realidad, solución de problemas que le interesen al alumno y trabajo autónomo, que él mismo nos vaya marcando el paso, el ritmo para su aprendizaje, y uno es ser el que está recabando evidencia como maestro, el que está observando, el que está un tanto instigando, motivando para que este ritmo de aprendizaje sea mayor, pero el alumno como dueño de su propio proceso. Eso no se ha abandonado. Por el contrario, esto debemos de enfatizarlo más que nunca. Y bueno, otros retos que están allí es la eficiencia terminal, el logro de las metas y de los fines educativos, de los objetivos. Entre ellos, pues hay que subrayar, evitar el abandono, el desinterés. ¿A través de qué? Pues del acompañamiento psicopedagógico, logrando también una educación integral que abarque todas las áreas del ser humano, de nuestros estudiantes, y que favorezca la construcción de un proyecto de vida y el manejo favorable de las emociones. Todo ello, resumido, yo como lo vería, pues que esta es una oportunidad de alcanzar lo que ya perseguíamos desde antes. Antes del 2020 ya perseguíamos ambientes de aprendizaje centrados en el alumno, en la inclusión, en la diversidad y en la heterogeneidad de las necesidades de cada centro educativo y de cada estudiante. Ya hablábamos de enfoques pedagógicos activos, autogestivos, autónomos, significativos, vinculados a la realidad, en colaboración para la solución de problemas reales y actividades integradoras, no fragmentadas. Y también ya hablábamos de una formación docente en donde se resaltaba la evaluación formativa, las tecnologías, la reflexión, la automejora, no solo la práctica profesional, sino también en la vida personal, porque el maestro a veces carece de esos espacios donde atenderse en sus necesidades emocionales y personales. Es una de las profesiones más estresantes a nivel personal, en la que el maestro más deja de su vida personal en su profesión, y esto no hay otra manera de atenderlo, porque a veces no tenemos ni chance de ir al psicólogo o de darnos estos espacios, más que a través de procesos de reflexión constante, uno mismo realizarlos. Y bueno, como parte de la labor directiva, el liderazgo, el trabajo colaborativo, siempre fomentándolo para una toma de decisiones que promueva la transformación y la mejora en el centro escolar. Todo esto lo llevamos al ciclo escolar 2021-2022 bajo el modelo híbrido y bajo las condiciones que pues solamente a lo largo del ciclo escolar iremos descubriendo, como ha pasado en los últimos meses. Y se convierte entonces en estrategias para combatir el rezago en el centro escolar. O sea, estos ambientes de aprendizaje y estos enfoques pedagógicos nos tienen que llevar a combatir el rezago, a buscar que todos los alumnos logren los aprendizajes esperados indispensables. Ojo con este concepto porque lo vamos a retomar más adelante. Y que continúen con su trayecto formativo. Eso es lo más importante. Ahora, la educación integral justamente es ese acompañamiento que no solo es pedagógico, sino que va también a los procesos del desarrollo en el que se encuentra nuestro estudiante, en nuestro caso el adolescente, el puber y el adolescente, y también cómo anda a nivel emocional, afectivo, familiar, social. Eso es lo psicopedagógico. Es planear en función de esas necesidades de todo el ser humano que representa nuestro estudiante, en donde están implicadas obviamente las emociones, una comunicación empática, instarlos, apoyarlos para que vean un proyecto de vida, y siempre un proyecto de vida les va a ayudar a no claudicar y a continuar en la educación formal. Y bueno, obviamente dar su lugar a los campos académicos, pero también a los ámbitos de la autonomía curricular y a las áreas del currículum que implican el desarrollo socioemocional y la salud. Y bueno, ¿todo esto para qué? Pues para llegar a la eficiencia terminal, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, que siempre haya alta expectativa en los aprendizajes de los alumnos y con ello
fomentar el logro de los fines educativos, los objetivos y las metas del programa escolar de mejora continua. Si se dan cuenta, venimos persiguiendo lo mismo, nada más cambiaron los términos como continuamente nos pasa, ¿verdad? Aquí en la educación. Y bueno, aquí que nos dice Albert Einstein, que la única crisis verdaderamente amenazadora es no querer cambiar. No importa si viene la crisis más grande de todos los tiempos, si nos aferramos a seguir igual, si nos aferramos a la locura de seguir haciendo lo mismo, pues entonces sí que estamos en una crisis irreparable, que no nos va a dar ningún cambio, que no nos va a traer ningún beneficio y ningún aprendizaje, más que seguir sufriendo una y otra vez lo mismo. Yo por eso les pregunto, ¿hemos de actuar igual nuevamente? Si antes del 2020 ya teníamos situaciones por resolver, todo esto se va a ir enfatizando, ciclo tras ciclo, trimestre tras trimestre. Piensen en áreas de oportunidad de su centro escolar y de su comunidad educativa y ahora, por ejemplo, multiplíquenla por cada trimestre que pasamos en la situación de pandemia. Hasta el momento, según mi cuenta, van 4 trimestres en situación de pandemia. Entonces ya estaríamos multiplicando cada problemática de nuestro centro escolar que nos lleva al rezago, que nos lleva al abandono, la estaríamos multiplicando por 4. Al duplicarla y volverla a multiplicar otra vez y volverla a multiplicar otra vez así hasta que ya sea de manera exponencial va creciendo, yo les pregunto, ¿seremos capaces de atender todas estas situaciones con las mismas acciones que ya veníamos realizando anteriormente? Si antes no las lográbamos atender al 100, ahorita, ¿será que haciendo lo mismo vamos a atender esta multiplicación? Por eso les quisiera preguntar que si estuvieran abiertos al cambio, ¿qué podríamos modificar del proceso de enseñanza y aprendizaje? Por ejemplo, ¿para quién es el proceso de aprendizaje? Es para los alumnos, ellos son el centro, eso no lo vamos a modificar. ¿Cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues tiene enfoque pedagógico, que ya los hemos mencionado, medios digitales, ahora viene el modelo híbrido, que ya también lo hemos dicho, no es algo tan nuevo porque es fusionar cosas distintas para lograr el aprendizaje, el trabajo colaborativo, actividades integradoras, dar un acompañamiento más allá de solo lo académico y no perder de vista que es un ser humano integral, nuestro alumno, que siempre hay que estar generando una sensación, una cultura, una actitud de inclusión y que el alumno sea dueño y señor de su propio proceso de aprendizaje. Por eso es autogestivo. Eso de alguna manera se conserva, el cómo. El qué, pues siguen siendo los mismos contenidos, los mismos aprendizajes esperados, las mismas materias, las mismas asignaturas que se encuentran en el currículum vigente. Entonces, tal vez será el para qué lo que podemos cambiar. Y la herramienta que hoy les traigo se llama Concuprice y justamente conjunta el qué y lo dirige hacia un para qué. Ustedes me podrían contestar ¿para qué es el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Podríamos dar una respuesta similar entre todos? Bien, pues en lo que contestamos el para qué, yo les voy a dar algunas pistas. Les quisiera decir que comenzando en esta idea de hacer las cosas diferentes, los invitaría a hacer la planeación inversa. ¿Alguien de ustedes la ha probado, la ha hecho antes? La planeación inversa está muy relacionada con el aprendizaje situado. Les voy a poner un ejemplo de cómo hacer una planeación inversa. La hacemos, pero no la hacemos cuando vamos a dar una clase o cuando estemos haciendo una planeación de un curso. La planeación inversa es como si fueras a salir de viaje. Yo te preguntaría, ¿qué es lo primero que necesitas para salir de tu casa? Ustedes dirán, pues depende a dónde voy, ¿verdad? Porque si estoy planeando un viaje a la playa, es distinto a que si voy a la montaña o es distinto a si voy al desierto o a si voy a un lugar donde hay hoteles o donde voy a acampar o donde voy a estar a la intemperie, al aire libre, o si voy a un lugar en donde hay todas las comodidades. Entonces, ahora me entienden por qué se dice planeación inversa,
porque comenzamos a hacer nuestra maleta y a juntar nuestras pertenencias y a reunir todo lo necesario para viajar, pensando en dónde, en el destino final. ¿Cuál es el destino final en la educación? Pues los fines de la educación, el perfil de egreso de la educación básica, que por cierto, en el caso de nuestro currículum vigente, no hay un perfil de egreso únicamente para secundaria. Hay ámbitos y rasgos que pertenecen, hay 11 ámbitos de perfil de egreso y rasgos que pertenecen a secundaria, pero en realidad los 11 ámbitos nos rigen para toda la educación básica. Y bueno, lo que sí podemos checar es esos rasgos del perfil de egreso de nuestro nivel educativo. Bien, para ello entonces, ya que estamos viendo que para planear este viaje del nuevo ciclo escolar hay que empezar por el destino, por el final, entonces yo les preguntaría, si ya tenían un plan, si ya tenían un equipaje, ¿qué habría que cambiar ahora que piensan en el destino, en el fin de su viaje, en el sitio al que van? Por ejemplo, cuando vamos de campamento, cuando vamos de mochilazo, cuando vamos con poco equipaje, a veces solo llevamos lo imprescindible. Y justamente de eso se trata el hacer una concreción curricular, que esa es la sigla de CONCUPRICE, concreción curricular de primaria y de secundaria. Entonces hay que llevar solo lo imprescindible para que sea más concreto y más breve nuestro equipaje. El término lo acuña el señor César Coll, que es quien está aquí en la foto, y nos habla de que los aprendizajes imprescindibles son aquellos que son indispensables, fundamentales para seguir construyendo conocimiento más adelante. Son aquellos que garantizan el trayecto formativo del alumno a lo largo de los distintos niveles educativos. Todo sistema educativo actual, él ya lo venía diciendo desde mucho tiempo antes de la pandemia, debe de tener bien claros sus aprendizajes imprescindibles, porque cuando el maestro, cuando el sistema educativo, cuando el directivo, cuando todos, hasta el padre de familia, tiene claro qué es lo más importante, entonces se descarga de tanto trabajo y de tantos contenidos y de tantas cosas que a veces no le van a ser verdaderamente necesarias al alumno y que sí entorpecen el caminar hacia su destino. De tal modo que, ¿qué sería imprescindible? Por ejemplo, en un viaje de mochilazo, pues llevar tal vez un mapa, llevar la cartera con los documentos importantes y dinero, llevar agua, llevar las llaves de la casa para cuando regresemos. Piensen ustedes qué sería verdaderamente imprescindible en un viaje, que por cierto este tipo de viajes a veces se dan en situaciones de cambio, ¿verdad? Como la que nos encontramos ahora. ¿Cuáles serían los pasos para los aprendizajes imprescindibles? Bien, pues lo primero es analizar el currículum vigente, realizar una lectura completa de los documentos que nos rigen, los planes y programas, desde los fines de la educación hasta los perfiles de egreso y las tablas que tienen la dosificación de los contenidos, es decir, de los aprendizajes esperados en nuestro caso. Hasta nuestro documento actual se llama Aprendizajes Clave. Ustedes dirán si no estará basada en esta propuesta de César Coll, que además es un tremendo diseñador curricular, en donde él sostiene que hay que dejar solo lo más indispensable. Ya si hay tiempo y si hay oportunidad y si el alumno tiene interés y forma parte de las necesidades del contexto, veremos los aprendizajes que están de refuerzo, los que están de complemento, pero hay que centrarnos en los imprescindibles y de esta forma nos va a ser más llevadero el ciclo escolar. Eso ya lo decía él en condiciones normales. Ahora, en situación de pandemia, creo que todavía es más interesante este punto. Después de analizar el currículum vigente, hay que dar seguimiento y secuencia y articulación a los contenidos, ya que se identifiquen qué contenidos permanecen presentes a lo largo de toda la educación básica, de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Entonces, se puede hacer ese seguimiento y esa articulación grado por grado y nivel por nivel, dejando solo lo más importante, lo que sí da continuidad. Y
De esa forma se logra la identificación de los aprendizajes imprescindibles o fundamentales, que son aquellos que sí van a dar continuidad desde el preescolar hasta la educación media superior, en nuestro caso, a través de los distintos grados y niveles. Así que ahora les encargaré que hagamos un ejercicio de concreción curricular, porque pues en 3 pasos resumimos cómo hacer una concreción curricular siguiendo las recomendaciones de César Coll, de tal forma que no debe ser tan difícil. Lo primero que les voy a pedir es que en sus documentos de aprendizajes esperados saquen las tablitas, elijan una asignatura, elijan un grado, por ejemplo, matemáticas, 2º grado de secundaria, y vayan subrayando, por favor, aquellos que tienen continuidad, aquellos aprendizajes esperados o contenidos que sí vienen desde la primaria, por los 3 grados de la secundaria y llegan hasta la preparatoria. Y tachen aquellos que se repiten, aquellos que ya se vieron en la primaria o aquellos que ya se vieron, por ejemplo, en 1er grado de secundaria y que se repiten en 2º o en 3º. Una vez que ya tengan subrayados los que tienen continuidad y que hayan tachado los que se repiten, hay que hacerlo entonces con todas las materias y con todos los grados. ¿Cuánto creen que tarden en ese ejercicio? Yo aquí les pongo un ejemplo. Este ejemplo es de lengua materna, es de español. Sabemos que español tiene organizadores curriculares muy particulares, que es ámbito, práctica social del lenguaje, y además vienen ya los aprendizajes esperados. Yo aquí el ejercicio lo hice considerando lo de 1er grado, 2º grado y 3er grado, pero tomando en cuenta un aprendizaje esperado similar. Por ejemplo, en primero el aprendizaje esperado se llama elaborar fichas temáticas con fines de estudios, en segundo se llama elaborar resúmenes y en tercero se llama elaborar resúmenes de textos argumentativos. De tal modo que fui poniendo del mismo color los que se repetían. Podemos ver en verde todos los que son muy similares, tanto del mismo grado como en los distintos grados. Por ejemplo, en verde está todo aquello que es identificar las ideas principales y las ideas secundarias, o lo más importante y lo complementario. Luego podemos ver en morado todo lo de registro de las referencias bibliográficas. Podemos ver en naranja todo lo que significa nexos o marcas o preposiciones, palabras que van uniendo y dando coherencia. Y podemos ver en un color como guinda o café el reunir la información para escribir tu propio texto, ya sea una paráfrasis, un resumen o una síntesis u otro texto, ¿no? Una ficha. Y bueno, en rosa está la utilización de signos de puntuación. De esta forma ustedes pueden observar cómo se repite el mismo aprendizaje en segundo y en tercero, o en primero, en segundo y en tercero. Y resalté en amarillo los que no se repetían y que eran verdaderamente importantes. Seleccionar material bibliográfico, registrar la información en fichas, usar las fichas para estudiar, hacer un resumen, reconocer la posición del autor y las conclusiones y los argumentos. Me parece que estos amarillos son los que no se repiten y que son sumamente importantes, que son imprescindibles. Ahorita les voy a decir que no es nada más porque a mí me parezca. Todo esto aparece en el perfil de egreso. Todo esto aparece en los 11 ámbitos del perfil y de los rasgos de secundaria. Entonces, sí son importantes estos 6 aprendizajes esperados. Por su parte hay otros que, por ejemplo, gráficas, diagramas y tablas se aborda ya en matemáticas. Esto de utilizar un diccionario y buscar los sinónimos y parafrasear, digamos que si se da, si el alumno se presta, se muestra interesado al momento de estar escribiendo su texto y pide ayuda y le decimos, pues checa en el diccionario, fantástico, y si no se da, de todas formas, no va a ser determinante para que continúen su trayecto formativo a la preparatoria. Se supone que ya en primaria ya le enseñaron a buscar en el diccionario. Y por último tenemos evaluar los puntos de vista expresados por los autores. Esto se va a retomar en preparatoria, inclusive en universidad y en posgrado. Así que si no lo vemos ahorita,
va a tener oportunidad más adelante de aprender. De esa forma descartamos esos 3 que están en azul y en gris y nos queda una unidad didáctica en donde solamente aparecen los que estaban resaltados en amarillo, los que estaban solo de un color, solo uno por el verde, uno por el morado, uno por el guinda, uno por el rosa y uno por el naranja, ya sintetizados, ya concretados, y se le da un orden más o menos en el que pueda realizarse todos ellos ya conjuntados en una misma unidad didáctica. El orden pues puede variar de acuerdo a cómo el maestro lo quiera organizar, pero aquí está una sugerencia y junta esta unidad didáctica puede llamarse elaborar resúmenes que integren información de distintas fuentes. De esa forma fue como se fueron construyendo los programas con Cuprice y de esa manera ustedes pueden trabajar perfectamente con sus docentes en este consejo técnico intensivo, en esta semana de capacitación, y yo solamente les quisiera decir pues más o menos cuánto creen que tarde este ejercicio si lo hiciéramos de todas las materias, de todos los aprendizajes, de todos los grados de secundaria. Fíjense, nosotros fuimos un equipo de 10 maestros que realizamos en conjunto este ejercicio de los aprendizajes imprescindibles de primaria y de secundaria. Nos tomó 5 meses solamente el análisis, es decir, considerando más o menos la cantidad de días trabajados, que a veces no eran solo días, sino noches, fueron 150 días más o menos, porque era trabajar, no, mi familia no les va a permitir que yo mienta, no me va a permitir mentir. Se trabajaban todos los días, de lunes a domingo, de día y de noche. Entonces, si entre 10 maestros tardamos 150 días, pues ustedes ¿cuánto creen que tarde un maestro? Pues 1500 días. Digo, porque hay que revisar a primaria cuando trabajas en secundaria, sino cómo vas a saber cuáles ya se vieron antes, cuáles se están repitiendo. Estos 1500 días, ¿saben a cuánto equivale? A 4 años. Según el estudio del INE, los docentes en México realizado en el 2014, hay 1.2 millones de profesores de educación básica en nuestro país. ¿Ustedes saben cuánto tiempo le tomaría a nuestro país que cada docente realizara este análisis curricular? Si cada docente dedicara 4 años de su vida, día y noche, ya lo he dicho, de lunes a domingo, 24/7, hacer el análisis curricular de primaria y de secundaria, tardaríamos 4.8 millones de años. Ustedes me dirán, pero yo tengo 50 docentes en mi escuela. Podemos tardar solamente 30 días si nos ponemos a trabajar. Sí, y yo les diría, pero hay solo 8 consejos técnicos al año. Por lo tanto, nuevamente, tardarían 4 años en su colegiado, en su consejo técnico, en su colectivo docente, en hacer este análisis. Pero pues cuenten conmigo, yo los apoyo. Si necesitan cualquier asesoría, cualquier duda, cualquier apoyo, yo estoy aquí con ustedes. ¿Se animan a hacerlo? Bueno, les tengo una buena noticia. Hay una noticia triste y una alegre, una buena, una mala. Voy a comenzar con la mala. ¿Ustedes creen que nuestros niños en México tienen tiempo para esperarnos 4 años a que hagamos esta síntesis curricular, esta concreción curricular? Tendríamos que dejar, en caso de secundaria, que pasara toda una generación y comenzara el primer grado de otra sin siquiera haber aplicado esa concreción curricular. Serían 4 años en los que nos dedicaríamos a realizarla sin aplicarla siquiera con nuestros estudiantes. La buena noticia es que en el estado de Guanajuato, la Secretaría de Educación de nuestra entidad ya cuenta con los aprendizajes imprescindibles por grado, tanto de primaria como de secundaria, y ahora mismo los está poniendo al alcance de quienes dirigen los centros escolares, y ya no es necesario esperar ni 4 años ni 4 millones de años. Y bueno, para hacer una pausa y para que mediten en toda esta inversión y que inviten a sus maestros a aprovechar este material que ahora se va a poner en sus manos, quisiera pedirles que realizaran conmigo esta lectura en turnos, en lectura robada,
y que cada uno vaya leyendo un párrafo en voz alta para darnos cuenta cómo las palabras construyen realidades. Los científicos nos dicen que nuestros ojos y oídos captan las imágenes y las palabras, pero lo que el cerebro ve y escucha está condicionado por lo que ya conocemos y por lo que esperamos y deseamos. Tanto las palabras como las imágenes tienen la capacidad de generar una cierta realidad, y es a través de ellas que transmitimos la representación que cada uno de nosotros tiene, quiere y desea del mundo, y así creamos o destruimos la vida ajena y nuestra propia vida. Nuestra mente compara lo que ve con lo que ya sabe, con lo que quiere. Esto porque las personas solo ven lo que quieren ver y solo recuerdan lo que quieren recordar. Las palabras son poderosos y su poder radica en que toda palabra es una intención que al expresarse se cumple, por lo cual son un poder como el que de los eximios poetas clásicos que creían tener la potestad de construir mundos a través de la palabra. Los conceptos son palabras y no solamente sirven para comunicar ideas, sino que pueden crear y modificar realidades. Las palabras no solamente sirven para traer cosas positivas a nuestra vida, también pueden modificar nuestro presente e incluso nuestro pasado. Dadme una palanca y moveré al mundo, dijo Arquímedes. Hoy en día podemos decir, dadme la palabra y moveré a las masas. Y bueno, la lectura continúa hablando de la ablepsia ante lo nuevo. ¿Alguien me puede decir qué significa ablepsia? ¿Alguien puede buscarlo en su dispositivo móvil hablando de modelos híbridos? Bueno, el que lo encuentre nos interrumpe o nos dice o levanta la mano, mientras continuamos con la lectura. Leyendo los documentos de navegación de Magallanes, encontramos que cuando él y sus hombres desembarcaron el año de 1520 en América del Sur, descubrieron que las poblaciones indígenas no podían ver las enormes embarcaciones de los recién llegados. No tenían problema alguno percibiendo los pequeños botes que emplearon para llegar hasta las playas, porque, aunque era de extraña forma y construcción, eran parecidos a las canoas que ellos usaban. Pero las gigantescas carabelas, con sus impresionantes velas y elevados mástiles, eran algo tan ajeno a la concepción de la realidad de estas personas que simplemente no podían descifrar qué era la extraña mancha que aparecía sobre el horizonte. Tal como dice el refrán, la ignorancia es ciega. Los indígenas no veían las carabelas a pesar de tenerlas ante sus narices. Las carabelas no entraban en sus patrones de pensamiento, pues no parecían en nada que hubieran visto antes y su cerebro no percibía esa realidad. Luego, un chamán comienza a notar ondulaciones en el mar, pero no ve ningún barco y empieza a preguntarse qué es lo que las provoca. Ve todos los días en la playa, mira y al cabo de un tiempo es capaz de ver los barcos. Y una vez que los ha visto, cuenta a todo el mundo que en el mar hay barcos y como todo el mundo confía en él y le cree, todos empiezan a verlos también. Bien, pues los invito a que tengamos los ojos dispuestos a ver algo distinto el día de hoy, porque es justamente de lo que trata los programas con Cuprice que les voy a presentar. Y que no nos pase lo que le pasó al pueblo del nuevo traje del emperador, sino que ayudemos a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a nuestros maestros, a nuestro centro educativo a ver justamente lo que no habían visto antes. ¿Cuál sería el costo de intentarlo? Pues el esfuerzo de pensar, de diagnosticar, de planear, de solucionar. Por cierto, es algo que hacemos cada ciclo escolar y a cada momento del ciclo escolar. Hacerlo pues ante nuevas circunstancias. ¿Cuál sería el riesgo? Fallar. Pero ese riesgo siempre es inminente, siempre está presente. La ganancia, el aprendizaje. Y bueno, ¿a través de qué? Pues de reflexionar para mejorar continuamente. ¿Qué mejor ejercicio de reflexión que involucre además la gestión para la optimización de todos los recursos, como es la función de un directivo, que repensar, rediagnosticar, replanear, resolucionar ante nuevas circunstancias y con una nueva herramienta que ahora están poniendo en nuestras manos? Concuprice significa concreción curricular de primaria y de secundaria.
La concreción, como ya hemos visto, es un resumen o síntesis respetando lo más importante y sin modificar los contenidos del currículum vigente. Curricular significa los planes y los programas vigentes, es decir, el documento de aprendizaje es clave, y respetando pues los aprendizajes esperados de cada nivel, de cada grado y de cada asignatura, tal y como vienen ya en este documento. Primaria. En nivel de primaria se hizo una síntesis de los aprendizajes esperados de los 6 grados para que puedan ser abordados en un menor tiempo. Por ejemplo, se hizo una concreción de primaria alta y otra de primaria baja que en conjunto pueden ser trabajadas con los estudiantes entre 2 o 3 ciclos escolares dependiendo de las situaciones y necesidades de los educandos. Y en secundaria se realizó una síntesis de los aprendizajes esperados de los 3 grados para ser abordados en 2 niveles, inicial y avanzado, correspondiente cada uno de los niveles a 50 unidades didácticas. Se calcula que cada unidad didáctica se puede abordar en una semana, máximo 10 días, y como son 50 unidades para inicial y 50 para avanzado, son en total 100 unidades didácticas que abarcan todos los aprendizajes imprescindibles de secundaria, lo cual significaría, haciendo la multiplicación, que en 150 días lectivos podríamos tener todos los aprendizajes de secundaria revisados. Un ciclo escolar normalmente tiene entre 190 y 200 días lectivos, entonces inclusive nos quedaría un colchoncito para actividades relativas a otras, pues a veces se presentan, ¿no? O faltas o asuetos o cualquier situación que se presente, evaluaciones, exámenes, muestras de talentos, todo eso, actividades para la comunidad, para la convivencia, todavía nos queda ese colchoncito de aproximadamente 40 o 50 días lectivos. Pero ¿cuál es la clave? Pues que no trabaje cada maestro por su cuenta, cada asignatura, cada programa, sino que trabajemos en actividades integradoras y de trabajo colaborativo. Cuando menos por grado, cuando menos por nivel inicial y por nivel avanzado, entre todos los estudiantes de nuestra escuela y todos los maestros. Con Cuprisa trabaja con 3 materiales básicamente. Un material es la dosificación, en donde se muestra el listado de los aprendizajes esperados imprescindibles organizados por grado en una progresión que muestra la articulación de los mismos, ya saben, de dificultad menor a mayor, y se han eliminado ya de esta lista los contenidos reiterados y repetitivos. Esto sería, ahorita que estamos muy familiarizados con el tema de las vacunas, sería como tener las dosis, tener las vacunas necesarias. Luego vienen los programas. Los programas son listados de aprendizajes esperados imprescindibles organizados en nivel inicial y avanzado. Sí hay programas por grado, pero básicamente es lo mismo que las dosificaciones. Entonces, aquí sería la aportación que ya se agrupan en nivel inicial y avanzado y que ya no se trabajan por grado, para que funcionen también como una lista de cotejo tanto de diagnóstico como de evaluación para todos los estudiantes del centro escolar. Esto sería como la organización para la aplicación. Sería como qué edades, en qué fechas, a quiénes se les va a aplicar cuál dosis, a quiénes se les va a aplicar qué otra variante de la vacuna. Esos serían los programas, sería visualizar la organización de quién va a entrar en qué tipo de programa, inicial o avanzado, y más o menos en qué momento se va a trabajar con ellos o cómo se van a agrupar o cómo se va a dar esa adecuación de acuerdo a la necesidad del alumno. Luego viene el fichero. El fichero es una herramienta que para muchos de ustedes dirían, ya pásanos el fichero y punto. Sí, pero el fichero es el que menos
puede adaptarse con facilidad a las condiciones de cada centro escolar. Ya son 100 fichas dirigidas como indicaciones, así con pasos para el maestro, 50 para el nivel inicial, 50 para el nivel avanzado. Cada ficha contiene una unidad didáctica con actividades integradoras e interdisciplinarias. Eso tiene su complejidad, aunque no lo crean, y que van desarrollando los aprendizajes imprescindibles de diversas asignaturas, de tal modo que si el maestro no revisó los dos pasos anteriores, los dos materiales anteriores a conciencia, le va a ser tal vez complicado no solo aplicar el fichero, sino evaluarlo, porque implica que varias materias y disciplinas se trabajen en una misma actividad. Además, las actividades están centradas en solución de problemas, en trabajo colaborativo y en aprendizaje autogestivo, es decir, el alumno tiene que solucionar los problemas. El maestro va supervisando, va tomando nota, va acompañando, va evaluando, va realimentando, pero el maestro no va a ser el centro, ni tiene que dar la clase, ni tiene que transmitir el aprendizaje, y a lo mejor ese brinco también le puede ser un tanto abrupto, ¿no? Algunos docentes. Digamos que esa es la logística de la aplicación, es el paso final. Entonces, es como cuando a nosotros los maestros nos aplicaron la vacuna, fue una logística muy distinta a cuando lo hicieron a lo mejor con otros grupos o con otras edades. Lo digo porque yo experimenté 2 experiencias de vacunación y fueron muy distintas las formas en las que nos pusieron en lista, nos formaron, nos llamaron, nos sentaron, todo fue muy distinto. Entonces, ¿por qué? Pues porque iba a depender de cada comunidad, va a depender de quien organice la aplicación. Por eso les digo que sería muy complejo tan solo pasar los ficheros, porque a lo mejor los maestros, si no están familiarizados con todos los materiales previos a las fichas con Cuprice, entonces tal vez no se logre el fin último, que sea la solución de problemas, el trabajo colaborativo y el aprendizaje autogestivo centrado en actividades integradoras. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo de cada uno de ellos. Está la dosificación, que es básicamente un listado de primero, de segundo y de tercero de los aprendizajes esperados. También tenemos los programas que vienen agrupados por aprendizajes para el nivel inicial y para el nivel avanzado. Podemos ver aquí en el centro el aprendizaje esperado y cuál sería el verbo que lo lleva a un nivel más sencillo y a un nivel más complejo. De esta forma se pueden agrupar a todos los alumnos de un grupo, de un grado o de todo el centro escolar en nivel inicial y avanzado y trabajarse ya sea como diagnóstico o como evaluación o como planificación también desde esta tablita. Y bueno, los ficheros, que ya es la descripción de la actividad, vienen los recursos didácticos a utilizar, vienen algunas recomendaciones y vienen también links sobre videos que pueden ver para apoyarse en materiales que ya están elaborados, ¿no? Sobre todo en YouTube o en Internet. Las dosificaciones, aquí les presento algunos ejemplos. Podemos ver la de español, la de matemáticas, la de biología, la de historia. Pueden observar que tanto español como ciencias, que implica, ya reúne aquí biología, física y química, que es primero, segundo y tercero, tienen contenidos en los 3 grados. Sin embargo, en matemáticas hay temas que solo se ven en primero, hay temas que solo se ven en tercero. Por eso aparecen algunas casillas en blanco. Al igual en historia, historia de México, historia universal, historia previa a la conquista. Entonces, cada uno de los grados aborda una perspectiva histórica de acuerdo a la zona geográfica, va desde la comunidad, el país y a nivel universal, a nivel global. Por eso no vamos a encontrar muchas casillas en blanco, porque van a abordar distintos contenidos de historia en diversos grados. Luego vienen los programas por grado, que es lo que les decía, que puede ser una buena concreción para consultar por los maestros, pero es muy repetitivo con la dosificación vista anteriormente. En los programas por grado y asignatura, pues tenemos la portada, tenemos varios elementos. Algo que creo que puede ayudar también mucho como maestro es ver cómo la ficha descriptiva
de la asignatura para los 3 grados. Aquí, bueno, dice segundo grado, pero se repiten, es el enfoque pedagógico, es el propósito, es cómo trabajar la materia, ¿no? ¿Qué se recomienda para lograr el objetivo de aprendizaje? Y por otro lado, pues ya tenemos el programa con el aprendizaje esperado solamente del grado y de cada una de las materias. Por eso aquí en ciencias, en segundo, solo aparece la materia de física. Aquí luego tenemos los programas por área y en nivel inicial y avanzado. Es importante, pues, ahorita no hay mucho tiempo, pero hablarles de que se realizó una concreción en donde se reunieron solo 4 áreas de conocimiento y al centro se puso el desarrollo personal y social, que también tiene su concreción y sus fichas, pero esas se trabajaron aparte. Entonces tenemos las 4 áreas del conocimiento: lenguaje y comunicación, que incluye español; pensamiento matemático, que incluye matemáticas; ciencias sociales, que incluye historia, geografía, formación cívica y ética; y ciencias naturales, que es biología, física y química. Se reunieron los contenidos de todas estas materias en esta área, así como en ciencias. En español y en matemáticas se quedaron de manera independiente, que no fragmentada, y aquí podemos ver cómo está un ejemplo de las áreas y de la distinción del aprendizaje inicial y del avanzado. En este caso es el perfil de egreso, es el ámbito y los rasgos de perfil de egreso a nivel inicial y nivel avanzado. Se hizo una distinción de cómo sería un estudiante que va en secundaria y que lleva un nivel inicial en lenguaje y comunicación y uno que ya va en un nivel avanzado. Y bueno, por último están los ficheros. Los ficheros trabajan con experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una experiencia de aprendizaje que se llama Debate sobre Equidad de Género, en donde están involucradas todas las áreas: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, ciencias sociales y ciencias naturales. Ya con detalle pues se puede revisar cómo se alimentan de todos los aprendizajes de las distintas áreas para lograr este debate y para hacer la organización de los aprendizajes esperados en núcleos como este de experiencias de aprendizaje. Se diseñaron núcleos que a su vez fueron agrupando fichas, más o menos siguiendo la lógica de cómo se construyó la unidad didáctica que les mostré antes. Igual se reunieron los aprendizajes esperados de distintas materias. Aquí podemos ver los de razonamiento matemático, de ciencias de la naturaleza, y cómo se unen para dar un núcleo que se llama materia y energía, que tiene una secuencia de fichas, que cada ficha es una unidad didáctica y que va a darnos por resultado el abordaje de temas de matemáticas, pero también de física, de química, de biología. A su vez, los núcleos fueron numerados para que hubiera una secuencia en progresión de menor dificultad a mayor dificultad. Este se llama cuidado de mi entorno. En este sí se aborda lenguaje y comunicación, razonamiento matemático, ciencias de la naturaleza y vida en sociedad, porque es justamente una mesa redonda, un debate en donde todas las áreas están involucradas. Y aquí podemos ver cómo se fueron construyendo las fichas. Primero se hicieron los núcleos, como les acabo de decir. Luego primero los imprescindibles, los aprendizajes imprescindibles, luego los núcleos, luego se organizaron los núcleos, se enumeraron, integrando en cada núcleo distintos aprendizajes de distintas áreas o materias. Después se le dio formato a la ficha y después ya se redactó como tal los pasos dentro de cada ficha. Y bueno, ya por último solo me resta hablarles un poco de las bondades y los usos de los programas con Cuprice, que básicamente se resumen en que favorecen la eficiencia en el trabajo diagnóstico, en la planificación y evaluación como centro escolar, ayudan a la administración del tiempo y de los recursos, favorecen el trabajo colaborativo y facilitan el logro de metas. Y para ejemplo, pues les traigo aquí unas tripas de gato. Pueden ver a la izquierda y con letras a grandes rasgos algunos usos, algunas bondades que nos aportan los programas con Cuprice, y a la derecha pueden ver con números pues la explicación, ¿no? Les pido que unan, ya sea con una línea, uniendo letra con número, cada una de las
áreas en las que nos apoyan los programas con Cuprice, con su descripción. Les doy unos momentitos para que tomen nota y así se podrán dar cuenta pues que estas son las que podemos ver a simple vista, las que saltan cuando uno revisa los programas con Cuprice, cuando uno ha trabajado en ellos, los hemos construido, los hemos revisado con detenimiento. Pero también hay otras que seguramente no se nos han ocurrido y por eso me parece importante hablarles, por ejemplo, de que en el diagnóstico los contenidos curriculares pues ya están resumidos en los programas con Cuprice. También a esto se pueden sumar las características del educando, pero las características del educando en el diagnóstico que obtenemos año con año también pueden ser apoyadas por un diagnóstico basado en los programas con Cuprice. Y las condiciones del contexto, que bueno, sabemos que esto es más de carácter de infraestructura, de condiciones sociales donde se encuentra nuestra escuela, de la situación familiar de los padres, de los alumnos, pero a su vez, pues todo esto al vincularlo y al tener ya hecho el trabajo de los contenidos y de algunas de las características del educando relativas a los aprendizajes esperados, pues ya se hace mucho menos pesado el trabajo de diagnóstico. Por otro lado, pues también hay que considerar que nos aportan para la evaluación formativa, porque así ya tenemos más claro, si pudimos diagnosticar fácilmente, pues podemos planear y como parte de la planeación siempre está cómo vamos a evaluar los logros de nuestra planeación. Entonces, está unido, si nos ayuda en el diagnóstico, nos ayuda en la evaluación. Además, bueno, a esto vamos a sumar siempre las aportaciones de los materiales, que el año pasado era el programa Aprende en Casa, con todos sus materiales en la televisión o en las diversas plataformas, pero también, pues seguramente ahora hay materiales para el aprendizaje híbrido en muy diversas fuentes, los mismos que nosotros creemos, hay que compartirlos, y están los libros de texto. Entonces nos apoyan también los programas con Cuprice para distinguir, para elegir cuáles de esos materiales y qué unidades o qué apartados del libro de texto pues hay que darles prioridad o hay que darles mayor importancia o mayor tiempo, y a su vez todo esto redunda pues en la evaluación sumativa, ¿verdad? Que es descargarnos lo más posible de lo administrativo, de lo cansado que es pasar calificaciones, revisar exámenes, revisar trabajos, revisar tareas y llevar un control, una organización de los mismos para dar una calificación numérica al final de cada trimestre. Si nos concretamos a lo más importante, si nos apoyamos en colaboración entre los compañeros maestros, si nos enfocamos solamente en actividades integradoras, entonces también la evaluación, tanto la formativa como la sumativa, tiene que ser más sencilla. Con relación a la evaluación formativa, pues está ya verificado que si el maestro y el padre de familia ven los aprendizajes imprescindibles, y con ver de verdad me refiero a verlos como las carabelas de Colón, o sea, si no estamos acostumbrados a verlos, si no traemos esos patrones, no los alcanzamos a ver, pero si los podemos hacer visibles para el maestro, para el padre de familia y si se puede, pues también para el alumno, entonces habrá redes que sostengan los aprendizajes de los educandos. ¿Por qué? Pues porque el maestro, junto con sus compañeros docentes, estarán puestos de acuerdo para trabajar para lo más importante. Y el padre de familia, a su vez, estará aportando también para revisar que se aprenda lo más importante. Y a veces dejar de exigir que se aprendan cosas que no son determinantes para el trayecto formativo del alumno. Y bueno, aquí algunos instrumentos o técnicas que nos pueden ayudar en la evaluación y pueden favorecer esta intención formativa. Por ejemplo, la observación directa, a lo mejor en la educación a distancia no pudimos hacer mucha observación directa, pero pues por eso nos está apoyando el padre de familia en la medida de lo posible. La realimentación, esa es constante, eso es muy importante para el alumno, tanto por parte de su familia como de nosotros como maestros. La autoevaluación, que el mismo alumno nos diga cómo va, cómo se siente, cómo se ve, y la coevaluación entre compañeros, así como de padres a hijos. La lista de cotejo
ya como instrumento muy particular. También los programas con Cuprice, como ya lo he dicho, nos ayudan mucho a ir palomeando cuáles aprendizajes esperados ya logró y cuáles le faltan, si no a cada alumno, si al grupo puede ser, y pues llevar una bitácora, un diario, un portafolio siempre nos ayuda para organizar nuestras evidencias, pero también pues para hacer estos ejercicios de reflexión, de automejora, y siempre tener esta transparencia con las rúbricas, que sean visibles, que el padre las conozca, que el alumno las tenga a la mano para que sepa qué criterios se van a pedir en cada uno de los trabajos y tareas y actividades. Ahora, yo les podría contar mucho de las aplicaciones de los programas con Cuprice en el programa escolar de mejora continua, en la construcción de este programa, que es lo que viene en los próximos días. Pero ustedes, ya con lo que han visto, ¿qué aplicaciones se encuentran para facilitar la construcción de su programa escolar de mejora continua? Los escucho. ¿Creen que puede hacer más fácil, más integrador, más colaborativo el trabajo? ¿Creen que se puede resumir? ¿Creen que las mismas metas, los mismos objetivos del programa escolar de mejora continua pueden ahora sí encontrarse en las planificaciones de los maestros? ¿Pueden ahora sí llevarse a cabo en conjunto por toda la comunidad escolar? Bueno, pues yo les quiero decir que ya hay comentarios de aplicaciones reales de los programas con Cuprice. Aquí están algunos de ellos. Les voy a dejar la diapositiva por si la quieren leer con cuidado, pero básicamente dicen que sí les ayuda para el trabajo colaborativo, para evaluar, para planear, para organizar las evidencias, inclusive ha favorecido el trabajo entre centros escolares de la misma zona y entre zonas. Les ayuda mucho para repasar los contenidos anteriores, para planes remediales, para atender el rezago, para disminuir la confusión entre los planes, para atenderse antes, durante y después de la pandemia. Bueno, no hay un antes porque no los teníamos antes de la pandemia, pero seguramente si quien los sepa utilizar, quien se atreva a usarlos, pues va a ser fabuloso. Y creo que ya no lo van a dejar. Y bueno, ayuda a definir los propósitos y es un recurso complementario y flexible. Me gusta esto de complementario porque pues es que no va a resolver todo. Por eso les digo que darles las fichas no creo que sea la panacea, sino que ayuda a complementar el trabajo del maestro. Aquí hay otra evidencia de que sí hay resultados de los programas con Cuprice. Este video lo pueden ver en mi canal de YouTube, es la rendición de cuentas de nuestra Escuela Secundaria General Batallas de Celaya y allí se habla de cómo se utilizaron los programas con Cuprice, los ficheros con Cuprice como un programa de rescate y sí se lograron buenos resultados. Entonces ahí también está otra evidencia y pues ya nada más me resta decirles que para mayor información pueden descargar los programas con Cuprice en este drive que aquí les dejo. Sí me va a estar avisando y yo les daré acceso conforme me vayan solicitando. Y además, bueno, también hay videos en YouTube, que es el canal Sandra Granado Segovia, así como aquí aparece. Y dos videos que les recomiendo son estos, es el de la rendición de cuentas, el segundo, y este que es el que aparece en pantalla, que resume lo más importante de la elaboración de los programas con Cuprice. Y bueno, también mi correo electrónico para dudas y comentarios, y me despido diciéndoles que pues dando por hecho que nuestros estudiantes superarán nuestros actos, la verdad es que no hay tiempo que perder, manos a la obra, y si la herramienta ya está allí, pues hay que probar qué tanto nos ayuda y si sí funciona. Hay muy poco que perder y muchísimo que ganar. Gracias. Bondades y usos de los programas con Cuprice por grado.